El día de hoy quiero platicarte un poco al respecto del amor. Quiero hablar sobre este tema porque es un tema fuerte, es un tema que no tendemos a tratar. Muchas veces no nos gusta hablar al respecto de este tema. En lo personal, como mexicano, se nos enseña como a respetarla. Sin embargo, también se nos enseña que no es algo que tenemos que sufrir como tal. A lo mejor y no tanto como la película de Coco, por así decirlo, pero sí darle un cierto recibimiento, por así ponerlo, ¿no? Eh, yo lo que me he dado cuenta es que este tema es muy sensible y por lo mismo no estamos acostumbrados a lidiar con él, a saber cómo tocar esas fibras, porque muchas veces nos mueve porque no sabemos entenderlo. En el 2010 mi padre falleció de cáncer y lo perdimos aproximadamente después de unos 3 meses que le diagnosticaron el cáncer, porque fue ya eh, tardío que lo detectaron. Además de que no fue una sorpresa como tal debido al tipo de situación. No voy a entrar demasiado en detalles al respecto, solamente quiero mencionarlo porque quiero precisamente compartirte el que entiendo perfectamente el cómo puede doler, lo mucho que puede tocarnos. Yo sé que es un tema que nos va a mover muchas fibras, que nos puede crear muchos conflictos internos, que nos puede tomar tiempo. No está mal que sea así. Lo que está mal es que nos quedemos en eso. El dolor que viene precisamente de el perder a un ser querido es algo que muchas veces no tenemos con qué compararlo si no hemos tenido otras situaciones de esa naturaleza o que nos hayan dolido a ese nivel. De todas formas, es algo que debemos de aprender a ver como algo natural. Es un proceso. Hay algo que se llama tanatología y esto nos enseña o nos prepara a cómo vamos a poder lidiar con esas situaciones. Cuando la situación de mi papá, yo no supe qué pensar al respecto, si verlo como que, bueno, tengo esta ventaja de que sé que va a pasar, tengo tiempo para despedirme, tengo tiempo para hacerme a la idea. El dolor que nos va a provocar la pérdida de este ser querido es algo que siempre va a estar en nosotros. Es algo que jamás se va a ir. Eso tenemos que aprender a aceptarlo. Pero son dos cosas muy distintas, el sufrimiento y el dolor. Entonces, ese sufrimiento nos hace estarnos lastimando, martirizando, sufriendo precisamente ese sentimiento, esa pérdida. Entonces entramos en una suerte de tortura, de autotortura con ese sufrimiento. Cuando por fin decidimos soltar, cuando por fin decidimos soltar la situación, soltar a la persona, sea a través del proceso que nosotros requeramos en ese momento, ese sufrimiento se va a convertir en dolor. Ese dolor no quiere decir que lo vamos a estar padeciendo todo el tiempo, que lo vamos a estar sufriendo. Quiere decir que es algo que va a pasar a formar parte de nosotros, como lo fue esa persona. Y ese sufrimiento
va a llegar el momento en que va a ir disminuyendo a través de ese aceptar lo que está pasando. Por difícil que nos suene, por difícil, por duro que nos parezca. Cuando llega a un nivel, ese dolor se vuelve tolerable, se vuelve aceptable, se vuelve algo con lo que podemos vivir, que ya no nos lastima, a pesar de ser un dolor, ya no nos afecta. Un exdirector de Google hace tiempo, Mogdad, su hijo falleció. Él comenta en una entrevista, pasó de que estaban en una fiesta, en una reunión familiar o una cosa por el estilo. Estaban muy felices y pasó de esa situación a estar en un cuarto después de haberse enterado de que su hijo había fallecido, a perder a su hijo, cuando su hijo tenía todo un futuro por delante. No supo qué hacer en ese momento más que reflexionar al respecto. Mogdad comenta que él se quedó pensando y le llegó como que el entendimiento de que no importa lo que hubiera pasado en ese momento después de que su hijo falleció, que él podía haberse quedado toda la vida, el resto de su vida, sentado en ese cuarto llorando y no iba a pasar nada. ¿A qué se refiere? Él explica que eso, el hacer eso, el estarlo sufriendo, el estar llorando por Ali, por su hijo, no lo iba a traer de vuelta. Entonces, él lo que entendió es que lo que podía hacer al respecto es tomar ese punto, ese momento, como el punto cero, el nuevo punto cero, y que lo único que podía hacer era, después de este momento, tratar de hacer el siguiente día y el siguiente día lo mejor que podía. Por supuesto que necesitamos un tiempo para sufrir a las personas, incluso culturalmente. Me parece que los judíos se toman una semana o una cosa por el estilo para estar de duelo. Ojo, porque no los lloran a sus muertos, están de duelo. Tómate el tiempo que necesites. Está bien. Lo que no te recomiendo que hagas es que te quedes en eso más de lo suficiente. Lo mejor que podemos hacer por aquellos que ya no están es vivir lo mejor que podemos. Es hacer que ese nuevo día sea un honor, un honrar a ese ser querido. Espero te haya ayudado, aunque sea en lo más mínimo, estas palabras. Y estoy contigo.